Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Marcos, capítulo 10, del 17 al 22. Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Ya conoce los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Jesús después: ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Palabra del Señor. Desde siempre los seres humanos, la humanidad desde el principio, han creído que existe una vida más allá de esta, más allá de la muerte que existe. Esto no solo en las múltiples religiones que hay, sino en las mitologías también existe esa creencia. Y no solo que hay una vida más allá de esta, sino que siempre se ha creído que hay un lugar de bienestar, un lugar de paz o de salvación y un infierno, un lugar donde la persona tendrá sufrimiento. Esto ha sido así desde siempre. La humanidad siempre ha tenido eso en su mente. Las personas viven conscientes de ese hecho, que hay una eternidad. De alguna manera todos tienen esa conciencia. Aún los que dicen ser ateos son ateos porque muchas veces ellos tienen ese temor precisamente. La realidad es de que esto está muy arraigado en los seres humanos. Y nosotros, los cristianos, los que seguimos a Jesús, los que seguimos a Cristo, nosotros también sabemos que existe una eternidad y que existe una vida después de la muerte. Y nosotros nos gozamos por eso, porque sabemos, tenemos fundamento, tenemos base a que eso es realidad. Tenemos las resurrecciones que Jesús efectuó. La semana pasada hablamos de una de ellas, y también la misma resurrección de Jesús. ¿Sí? Más de 500 personas lo vieron a él resucitado. O sea que nuestra esperanza, como dice la Escritura, es una esperanza viva. Y nosotros también, como cristianos, nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? ¿A dónde vamos? ¿Qué viene después de esta vida? Y muchas veces nos afligimos porque tenemos esa idea, ese conocimiento de que después de esta vida hay otra más. Todos, tarde o temprano, tendremos que partir de este mundo, nos guste o no, lo querramos o no. Y es importante, antes de que llegue ese momento, que estemos preparados y que sepamos qué es lo que viene. Por eso la pregunta que le hace esta persona a Jesús es muy interesante, porque le pregunta al Señor Jesús: ¿qué hago? ¿Qué hacer para alcanzar la salvación? Él estaba con una profunda angustia y con un deseo de saber, yo sé que voy a morir y que un día esto se va a acabar, pero yo quiero salvarme. ¿Sí? Él estaba claro que había un lugar de tormento y un lugar de salvación. Y va a Jesús y le hace esa pregunta. Y esa pregunta hoy es válida para nosotros. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la salvación? Y de la misma manera que esta persona lo hizo, nosotros debemos de preguntarnos cómo alcanzamos esta salvación. Y para eso vamos a ver unos 3 puntos que nos va a ayudar a poner esto con mucha más claridad y poder ir a resolver este cuestionamiento que quizá hoy nos hacemos. Entonces, lo primero que vamos a ver es, de alguna manera, esa duda está. Algunos tienen más claridad, otros menos claridad. Unos creen saber, otros en realidad sí saben a dónde van y cómo van. Pero es algo que nos concierne a nosotros y que debemos de reafirmar. Los que saben hay que reafirmarlo, y los que no saben tenemos que aclarar. Ahora,
es importante saber a quién le preguntamos. Porque como acabo de mencionar hace un rato, hay muchas religiones, ¿verdad? Hay muchas creencias, incluso hay personas que se han creado su propio entendimiento de eso. Y tenemos que saber nosotros a quién le vamos a preguntar. Entonces ese es el paso número 1. Nosotros tenemos que saber a quién debemos o a quién, podemos a cualquiera, pero a quién debiéramos preguntarle acerca de eso. Regresemos al versículo 17. Jesús salía ya para seguir su camino. Cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Este versículo parece que es controversial porque Jesús es Dios y él le dice: hey, pero solo Dios es bueno. En realidad lo que Jesús está diciendo, en otras palabras, es: ¿acaso tú conoces quién en realidad soy yo? Eso es lo que Jesús le está diciendo. Cuando dice solo Dios es bueno, Él le está diciendo esto, ¿verdad? ¿Acaso tú conoces en realidad quién soy yo? Porque esa pregunta se le debe de hacer ¿a quién? A Dios concretamente. Porque Dios nos puede dar la respuesta exacta de cómo heredar la vida eterna. Y Jesús es Dios, ¿sí?, que se encarnó y que vino acá y que tuvo un ministerio terrenal y que Él nos habló de la vida eterna. Por eso es muy importante que sepamos, ¿sí?, a quién debemos preguntarle. Porque eso es algo que está ahí, es algo que no hablamos muy frecuentemente. Pero la vida, tanto la vida, el nacimiento como la muerte, es un hecho que ocurre todos los días. Y nosotros debemos de saber a quién le preguntamos, ¿verdad? Entonces, si solo Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, este hombre estaba reconociendo el señorío de Jesús. ¿Sí? Este hombre buscó a la persona correcta para hacerle la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuántos acá quieren heredar la vida eterna? Amén. Amén. Sí. Yo quiero heredar la vida eterna. No hay mejor herencia que esa. Cualquier otra herencia se va a quedar acá. Sí, no importa lo que usted haga, lo que usted alcance, lo que usted tenga, lo que usted logre, eso acá se va a quedar. Entonces, esta pregunta de esta persona es interesante y Jesús está allí. Y él tiene ya cierta idea de quién es Jesús. Ahora, nosotros, al igual que este hombre, debemos hacernos esta pregunta el día de hoy: ¿qué debo hacer yo para alcanzar la vida eterna? Y eso entonces, ya sabemos ahora a quién debemos de preguntarle. ¿A quién? Al Señor, ¿sí? Al Señor, en la Escritura, ¿sí? Ese es el primer paso. Entonces, ya teniendo claro eso, este hombre hizo bien el primer paso. Él quería saber más allá de la vida eterna. ¿Cómo hago para alcanzarla? Va y busca a Jesús. Hasta ahí vamos bien. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que preguntarle a Jesús, no a lo que yo pienso, a lo que me dijeron, a lo que yo escuché por ahí, no, a Jesús. ¿Y cómo le pregunto yo a Jesús? Voy a las Escrituras. Por ejemplo, este mensaje es Jesús hablándonos, la palabra hablándonos, el Señor hablándonos. Entonces ya tenemos ahí el primer paso. Ahora, ¿qué nos diría ahora Jesús? Ahí viene el segundo paso. ¿Cómo nos responde Jesús a esa pregunta? ¿Sí? ¿Cómo, Señor, yo alcanzo la vida eterna? Bueno, entonces viene el segundo paso. Jesús dice que por la ley y las obras jamás vamos a alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Por la ley y las obras jamás vamos a alcanzar la vida eterna. Ponga atención. Realmente lo que Jesús quiere es tu corazón, ¿sí? Jesús lo que quiere es tu corazón, que entregues tu corazón a Él sin reservas, ¿sí? Sin reservas. Eso es lo que el Señor Jesús quiere. Entonces, ¿por qué no es por la ley y por las obras? Ya lo vamos a ver ahora. El versículo 19 nos da luz acerca de esto. Ahorita se va a aclarar eso. ¿Cómo, pastor, que no podemos alcanzar por la ley y por las obras? Bueno, vamos a ver. Dice: ya conoce los mandamientos: no mates, no cometas adulterio,
no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió, maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Entonces Jesús le dice que si él conoce los mandamientos. Y el hombre dice, sí, yo los conozco todos. Yo no robo, no doy falso testimonio, no adultero, honro a mi padre y a mi madre. Todo eso yo lo estoy cumpliendo desde mi juventud. Es decir, este muchacho había sido instruido en las cosas del Señor. Jesús lo miró entonces y con mucho amor, fíjate, esto es bien importante, porque así nos trata el Señor, con mucho amor, ¿sí? El Señor con mucho amor le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Solo eso te falta. Ya sabemos que tú no robas, no mientes, no matas, no haces nada de esas cosas. Excelente, le dice Jesús, te felicito. Pero ahora te falta una sola cosa. Dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, después de que vendas esas cosas, ven y sígueme, le dice Jesús. Entonces, ya veremos el desenlace de esto. La realidad es de que acá lo que está sucediendo es de que este hombre conocía la ley definitivamente y la cumplía. ¿Sí? No robaba, no mataba, seguramente iba a la iglesia. Sí. Este hombre había hecho eso. Pero había una cosa que el Señor Jesús sabía que él no soltaba y que era el amor por su posición, por sus bienes, por sus cosas. Él tenía eso allí y entonces dice la Escritura que él después se entristece cuando Jesús le ha pedido que haga eso. Porque para él era tan importante eso que él poseía, que simplemente no era capaz de dejarlo a un lado para poder seguir a Jesús. Él estaba prisionero de eso. Entonces, Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te falta, anda y vende lo que tienes a los pobres. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió, fíjate. No robaba, no mataba, no hacía nada malo, iba a la iglesia, pero cuando tuvo que desprenderse de eso que él amaba tanto, dice que se afligió y se puso muy triste y entonces se fue porque tenía muchas posesiones y decidió no seguir a Jesús. Ahora, acá quiero aclarar, ¿sí? Ponga atención, acá este pasaje no está hablando de que Jesús a todos nosotros nos va a pedir que vendamos todo lo que tenemos y que lo demos a los pobres. No es lo que este pasaje quiere ejemplificar acá o lo que el Señor quiere enseñarnos, sino lo que en realidad quiere enseñarnos el Señor es el tema de la idolatría. La idolatría consiste en permitir que cualquier cosa o persona tome, o circunstancia incluso, tome el primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que Jesús quiere enseñar acá, que nosotros al tener esas cosas y esas cosas ocupan el primer lugar, entonces ¿a quién desplazamos del primer lugar en nuestra vida? A Jesús, a Dios mismo. Entonces, en este caso, lo que él amaba más que cualquier cosa eran sus riquezas. Pero la realidad es de que donde está nuestra riqueza está nuestro corazón. Ahí está. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere hoy que nosotros miremos y quiere el Señor ejemplificar esto de esta manera. Por lo tanto, nadie puede ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Usted se considera un verdadero discípulo de Jesús? ¿Sí o no? Amén. Sí, yo me considero. Pero un verdadero discípulo de Jesús, aquel que quiere seguirle, aquel tiene que
poner en primer lugar al Señor. Este hombre tuvo el acierto de preguntarle a la persona correcta, a Dios, a Jesús, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, en otras palabras, lo que tienes que hacer es seguirme. Pero para seguirme es necesario que te despojes de aquellas cosas que amas más que a mí. En este caso eran las riquezas. Pero en el caso de nosotros podrían ser muchas otras cosas. Y eso nos lleva al tercer paso. Este es un buen día para preguntarnos hoy, así como a este hombre, su riqueza, sus bienes le impidió ir y seguir a Jesús, porque Jesús lo que está diciendo es, vende todo y sígueme. Porque él está preguntando, ¿cómo alcanzo la vida eterna? Sígueme, sígueme, le dice Jesús. Ponme a mí en primer lugar. Ya todo lo has cumplido, excelente. Pero finalmente eso no te salva seguirme, dice el Señor. Te salva que te conviertas en un verdadero discípulo mío, que me imites a mí. Y ahí dice que se fue triste. Entonces, hoy la tercera cosa que nos podemos preguntar nosotros es, ¿qué nos impide o qué me impide a mí? Yo me la tengo que hacer también. ¿Qué me impide a mí seguir a Jesús hoy? Porque les acabo de hacer la pregunta, ¿quién quiere heredar la vida eterna? Todos dijimos, amén. Todos levantamos la mano. Ok, Jesús dice, muy bien, para eso vine, para darles vida eterna, vida en abundancia, dice la Escritura, y vida eterna. Para eso vine, dice Jesús. Ahora, para que tú tengas ese beneficio, lo que tienes que hacer es seguirme, es ponerme a mí en primer lugar. Entonces, hoy preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué me impide ser ese discípulo que el Señor quiere que yo sea? Porque mira, para mí no tiene sentido venir a una iglesia, sentarse por una hora, cantar a Dios, escuchar la palabra, si el objetivo final no es alcanzar la vida eterna. Es como que pierdes una hora de tu día o de tu semana. Pero si tú llegas a la iglesia es por dos razones. La primera es porque quieres alcanzar la vida eterna y la segunda es porque para alcanzar la vida eterna tú tienes que ser un auténtico seguidor de Jesús. De lo contrario, si hoy se te acaba la vida, estamos en un problema. Entonces, ¿qué nos impide hoy ser verdaderamente seguidores de Jesús? Vamos a ver, voy a mencionar algunos, ¿sí? Cada quien sabrá, estos solo son ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tú puedes decir, bueno, a mí me impide ser un verdadero discípulo de Jesús la pereza, por ejemplo, que ya lo he mencionado en alguna otra ocasión. ¿Sí? Puede ser la pereza espiritual, ¿verdad? La pereza también se puede ver como una consecuencia de las prioridades, porque hay cosas que a uno no le dan pereza y otras sí. La pereza, por ejemplo. A este hombre otra vez la riqueza. A lo mejor la riqueza te impide a ti no seguir a Jesús. Cuando una persona tiene mucho amor al dinero, también puede ser un impedimento porque nunca tiene tiempo ni para orar, ni para ir a la iglesia, ni para nada. La crítica. A lo mejor se cumple todo, pero una persona, por ejemplo, que siempre está criticando a los demás, ¿Jesús criticaba a las demás personas? No. ¿A quiénes Jesús corrigió? A sus opositores. Los corrigió con amor y con la palabra, y a veces fue duro también. Pero eso es diferente a la crítica. ¿Sí? Hay personas que no pueden seguir a Jesús porque llevan una vida de crítica. Critican a aquel, y eso no para. La mentira. La mentira puede ser mi tesoro, puede ser si yo no dejo la mentira y Jesús me dice, sígueme, es que Señor, yo sí voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, pero en mi vida está arraigada la mentira, entonces no puedo ser un verdadero seguidor de Jesús. Entonces la mentira es algo también que debemos de dejarla. El asunto está
que podemos ser muy buenos en todo esto y en esto y en esto, pero acá podemos tener un fallo grande. Y el Señor, y el Señor lo que quiere al final es tu corazón, y el corazón se le da a Dios cuando uno sigue al Señor. Hay otras personas, ¿sí?, que no siguen al Señor porque quieren ver milagros todo el tiempo. Entonces van a una iglesia y van en busca de un milagro, que el Señor te rescate de algo, que el Señor te sane de algo, que el Señor haga algo, y si Dios no lo hace en el momento que tú quieres y como tú quieres o como tú te imaginas que debería de ser, entonces de repente la persona está más por el tema de los milagros y no tanto por el tema de darle el corazón al Señor, sino ver el beneficio de los milagros en su vida. Eso también es un error. Y de eso, desafortunadamente, la iglesia cristiana en todas partes está llena de gente que quiere ver todo el tiempo milagros, milagros, milagros y milagros y milagros y milagros. Cuando no se dan cuenta que el mayor milagro que puede haber es precisamente que le des tu corazón al Señor, porque luego vas para la vida eterna. ¿Sí? Y así podríamos continuar. No acabaríamos con esta lista. Y tú debes de examinarte hoy, tú también. Examínate hoy. ¿Qué me impide a mí ser un fiel seguidor del Señor? ¿Qué me está impidiendo a mí? Y podemos mencionarnos. Porque a mí me quedó claro, y a ustedes les quedó claro cuál es mi deseo. Mi deseo es alcanzar la vida eterna. Y a mí me quedó claro que el de ustedes también. Ese deseo es claro para mí. Ahora, Jesús también es claro. ¿Sí? Vende todo lo que tienes y sígueme. Es decir, deshazte de todo aquello que te amarra para seguirme. ¿Sí? Deshazte de todas esas cosas. La salvación solo se alcanza de una manera. ¿Cuál es esa? ¿Seguir a quién? A Jesús. Seguir los pasos del Señor. Y el Señor lo que nos pide es que soltemos cualquier cosa que esté por encima de Él para poder alcanzar la salvación. Es una ecuación fácil e incluso fácil de entender, solo que se necesita disposición. De lo contrario, no puede pasar. Buscar a Jesús es una cosa y seguirlo es otra. ¿Saben ustedes eso? Buscar a Jesús es una cosa. Este hombre buscó a Jesús, ¿o no? Sí lo buscó y le habló. Mucha gente busca a Jesús todo el tiempo. Señor, ya no tengo esto, o Señor, necesito esto, o Señor, me gustaría esto, hay mucha gente que busca al Señor. Y principalmente en una necesidad, la gente busca al Señor. En su mismo incluso temor a veces a la muerte, la gente busca al Señor. Pero no es suficiente con buscar al Señor. Nos quedamos cortos. Este hombre buscó al Señor, hizo lo correcto. No es que sea incorrecto buscar al Señor, pero él se quedó corto. El siguiente paso es seguirlo. ¿Cuántos estamos dispuestos hoy a seguirlo? Es muy diferente. ¿Sí pueden ver esa diferencia entre buscar? Yo lo busco cuando tengo una necesidad. Yo lo busco cuando necesito un milagro. Yo lo busco cuando me conviene. Yo lo busco cuando me entró algún remordimiento por algo. O yo lo busco cuando estoy en peligro. Bueno, no es que esté mal buscar al Señor, pero el Señor quiere que lo sigas. Búscalo y luego síguelo. Vienes a la iglesia, ahora síguelo. Que esa palabra se quede acá y la pongas en práctica. Entonces ya lo comienzas a seguir. Por eso es importante, hermanos, que no solo busquemos del Señor, sino aprendamos a seguirlo. Y el requisito de Jesús para seguirlo es el primer lugar. Él no quiere, ni lo va a hacer, estar en el segundo lugar, en el tercer lugar, en el cuarto lugar o en el quinto lugar. El Señor quiere el primer lugar. Ser seguidor implica, entonces, con esto salgo, fíjate bien,
Si tú quieres ser un verdadero seguidor, no alguien que busca a Jesús nada más en una necesidad, o alguien que simpatiza con Jesús y le gusta, yo quisiera seguir a Jesús porque me gusta la ideología, me gusta eso de la salvación eterna, me gusta eso del perdón de mis pecados, me gusta eso de la comunión de los santos, es decir, la hermandad con los hermanos, me gusta eso. Pero ya cuando se trata de seguirlo, ya seguirlo es otra cosa. Entonces, mira, para ser un verdadero seguidor, con esto salgo, implica entonces obediencia. ¿Sí? Si tú vas a tener un líder, tu líder es tu líder. Tienes que ser obediente a él. Segundo, implica confianza. Tienes que confiar en él. ¿Sí? O sea, no puedes seguir a alguien en quien tú no confías. ¿Sí? Confianza. ¿Sí? Tercera cosa, aprende del líder. ¿Para qué sigues a alguien? Si tienes un líder es para aprender de ese líder. Entonces aprende de Jesús. Aprender de tu líder. Aprender de Jesús implica lo que yo les digo casi todos los domingos. Estudia la Escritura, lee la Biblia, participa en los estudios bíblicos, ven a los servicios el domingo. Cuando estés trabajando no puedas, escúchalos. ¿Sí? Y también implica imitarlo. Si tú tienes un líder es porque ves esa figura. Imita a Jesús. Jesús es tu líder. ¿Qué haría hoy? ¿Qué haría Jesús esta mañana? ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿O qué dice Jesús en la Escritura acerca de este tema? ¿Sí? Entonces imita a Jesús. ¿Sí? Imita a Jesús. Y por último, tu corazón debe ser para Él y debe ser de Él. Cuando tú entregas todo tu corazón a Él, entonces tú estás dejando que Él verdaderamente sea tu líder, aquel que te está llevando acá en esta tierra y también que te llevará a la vida eterna. Amén.